estratosfera protege a la Tierra y a todos los seres vivos de la radiación nociva ultravioleta que emite el Sol. Pero ha sido y es dañada por algunos de los productos químicos hechos por el hombre, que hoy por hoy son los más utilizados en el planeta. La exposición a un aumento de radiación UV en la superficie de la Tierra ocasiona la aparición de cáncer de piel, sistemas inmunológicos debilitados y un creciente número de cataratas. También daña las plantas, las algas, la cadena de alimentación y el ecosistema global. Más de 160 gobiernos de todo el mundo están de acuerdo que la capa de ozono debe protegerse. La obligación a actuar se conoce como el Protocolo de Montreal. En 1997, estos países acordaron reducir progresivamente el empleo del pesticida agrícola bromuro de metilo. Para conseguirlo, se deben llevar a cabo otras opciones seguras y eficaces. Partiendo de la base átomo por átomo, el bromo es 60 veces más eficaz en reducir el ozono que el cloro en los CFC. Cuando el bromuro de metilo se emite a la atmósfera, viaja hasta la estratosfera donde se descompone en sus componentes integrantes. Entonces, el bromo en un estado muy reactivo ataca y destruye el ozono. Finalmente, el Protocolo de Montreal condujo al bromuro de metilo a ser clasificado como sustancia controlada bajo la enmienda de Copenhague de 1992. Y desde entonces se ha acordado un programa para conseguir su completa eliminación por etapas. Los países desarrollados deben reducir el uso de bromuro de metilo en 1/4 parte para el año 1999 y haber eliminado totalmente su empleo para el año 2005. Los países en vías de desarrollo disponen de más tiempo, pero tienen que hacer frente a una reducción de un 20% para el año 2005 y a una eliminación total para el año 2015. Algunos usos críticos del bromuro de metilo están temporalmente exentos de la prohibición. Esto es cuando no hay alternativas viables disponibles y comprobadas. El bromuro de metilo no solo es un producto químico que reduce el ozono, sino que además es muy tóxico. Puede dañar los ojos, la piel y el sistema nervioso de las personas. En la agricultura se utiliza principalmente como fumigante. La temperatura y presión ambiental penetra profundamente en la mayoría de los terrenos. Se difunde a través de la mayoría de mercancías perecederas y no perecederas. Penetra en las instalaciones del almacenaje y transporte. Es muy eficaz para destruir gran variedad de plagas y funciona relativamente rápido. A través de la fumigación, el bromuro de metilo controla las plagas en cultivos de gran valor para la exportación. De esta forma ha favorecido el desarrollo mundial de mercados importantes para el tomate, la fresa, el pimiento, el tabaco y las flores, entre otros. En 1996, la producción global de bromuro de metilo se situaba justo por debajo de las 71.000 toneladas y media. La mayor parte, alrededor de un 75%, se utiliza para esterilizar terrenos por fumigación, bien antes de que los cultivos se planten o previamente a la plantación. También se utiliza para fumigar mercancías perecederas y no perecederas, así como en los servicios de transporte y almacenaje. En la preplantación, Estados Unidos es el mayor usuario, seguido de Italia y Japón. Muchos de los países en vías de desarrollo utilizan un porcentaje más bajo, entre 0.1 y un 2%. Y son los países desarrollados quienes están mejor dotados para seguir otras opciones y eliminar el empleo de bromuro de metilo. Se han identificado opciones químicas y no químicas para prácticamente todos los usos del bromuro de metilo. Todas las técnicas funcionan mejor cuando se combinan en un control integrado de plagas o método CIP. La combinación de opciones en la fumigación de los terrenos depende de factores como el clima, el tipo de plaga, el coste y las condiciones locales. Rotación de cultivos funciona mediante la rotación sucesiva de cultivos. Elegir el momento de plantar significa que el crecimiento y el marketing se hacen cuando hay muy pocas plagas en el área. Tratamiento del agua implica la producción de metabolitos, los cuales son venenosos para las plagas transmitidas a través del suelo. Arado profundo, se utilizan restos de cultivos, tierra de barbecho, donde los campos se dejan sin cultivar, así las plagas no afectan. Cultivo hidropónico quiere decir que si no hay terreno, no hay lugar para las plagas. Cultivo protector son cultivos no comerciales que, devueltos al terreno, estimulan microorganismos beneficiosos. Biofumigación implica arar cultivos, los cuales emiten fumigantes naturales, y
Variedades resistentes existen para la mayoría de especies de cultivo, y solarización del terreno implica cubrir terreno húmedo con sábanas de plástico y dejar que el sol caliente el terreno y así exterminar muchas plagas. En Israel, los agricultores utilizan esta técnica como parte del método del control integrado de plagas. La ventaja principal es ser un método no químico. Es uno de los pocos métodos no químicos de desinfección que ha sido desarrollado en las últimas décadas. También es sencillo, no tiene efectos tóxicos o residuos y es fácil de transferir a agricultores con conocimientos más limitados. En floricultura normalmente se utilizan muchos pesticidas, pero no es así en Colombia. En parte, gracias a una técnica similar a la de la solarización, la industria de las flores sin el empleo de bromuro de metilo permanece no solo competitiva, sino que ha llegado a ser líder mundial en exportaciones. Los floricultores utilizan un método de control integrado de plagas en su industria. Aquí el terreno se trata por medio de tuberías de vapor enterradas bajo el suelo, o mediante vapor inyectado directamente en el terreno, esterilizándolo de forma eficaz. El vapor crea gases no tóxicos, así los trabajadores pueden estar en ambos lados, recolectando o plantando nuevos esquejes. También aquí la compostación es una parte importante del control integrado de plagas. Los agricultores solían tirar las plantas de desecho. Ahora hacen una cubierta orgánica con ellas y el abono resultante se convierte en un fertilizante natural, el cual es barato y eficaz. Opciones no químicas han sido identificadas para muchas aplicaciones en mercancías perecederas y no perecederas. De nuevo, funcionan mejor combinándolas como parte del método de control integrado de plagas. Opciones antes de la cosecha pretenden asegurar que las plagas permanezcan fuera del proceso de cultivo. Estudio global implica reducir la población de la plaga en cada uno de los procesos de producción y de embalado. Costumbres culturales utilizan mercancías resistentes a las plagas y añaden agentes biológicos o microbianos para controlarlas. Cultivar durante periodos y en áreas libres de plagas se acepta por algunos países como tratamiento suficiente. Opciones no químicas después de la cosecha incluyen inspección y certificación, donde muestras del producto se inspeccionan antes del transporte y cada envío se certifica según el resultado. Saneamiento y costumbres preventivas incluyen limpieza, eliminación de residuos comestibles y rotación de existencias. Tratamiento a bajas temperaturas elimina plagas tropicales por medio de la congelación. Tratamiento a altas temperaturas destruye plagas utilizando aire caliente o por inmersión en agua caliente. Tratamiento microondas y eliminación física son técnicas actualmente en desarrollo. Irradiación ha sido aprobada en algunos países, pero sigue dependiendo de un control regulador. Atmósferas modificadas se basan en el uso de nitrógeno y dióxido de carbono. En algunos países desarrollados, los agricultores ya están utilizando el dióxido de carbono para prevenir que los insectos entren en el grano. Ello significa que el cereal se puede conservar hasta 3 años sin perder ninguna propiedad. Los insectos no desarrollan una resistencia al dióxido de carbono. Una vez que se ha establecido una atmósfera controlada, es un sistema fácil de administrar. También puede conducir al desarrollo de nuevas oportunidades para distribuidores locales. En comparación, los costos iniciales son elevados, pero los almacenes solo necesitan provisiones de plástico a bajo costo. El dióxido de carbono es caro. Mano de obra especializada y capacitación profesional son indispensables. En lugar del bromuro de metilo, hay algunas opciones químicas para mercancías perecederas y no perecederas. Pero los consumidores cada vez se preocupan más por el uso de productos químicos. Entre ellos encontramos baños químicos en los cuales se utilizan soluciones de pesticidas, pero a su vez crean problemas de desecho. Fumigación se puede llevar a cabo utilizando dióxido de azufre, metilo y etilo de formato, y con sprays de aerosoles que emplean productos naturales de plantas. El fosfino es un producto químico alternativo al bromuro de metilo. Ya se utiliza principalmente en cereales y legumbres. No es rápido, puede tardar un máximo de 15 días en funcionar. Como es muy venenoso, el lugar de almacenamiento debe ser precintado rigurosamente. Los empleados deben conocer las medidas de seguridad relevantes. Las áreas de almacenamiento deben ser controladas continuamente. No daña la capa de ozono. Y su empleo es más barato que el del bromuro de metilo. El problema con el bromuro de metilo es que necesita una gran infraestructura para poder comenzar a utilizarlo. Se requiere autorización para fumigar. Con frecuencia, se tiene que almacenar por bastante tiempo.
Por lo tanto, ocasiona un gran coste logístico. Hay costos en algunos de los servicios de recirculación y similares. Y termina no siendo un proceso muy barato. Normalmente el fosfino es más barato que el bromuro de metilo, no porque el bromuro de metilo sea por sí solo más caro que el fosfino, pero cuando uno tiene en cuenta los otros factores, como la facilidad de aplicación y similares, uno acaba diciendo que una vez considerado todo el proceso, el bromuro de metilo es más caro. El problema principal del fosfino es que a lo largo de un periodo de tiempo puede ser menos eficaz, ya que los insectos se hacen resistentes. It has been shown in the tropics and particularly in China. La aparición de resistencia al fosfino se ha visto en los trópicos y especialmente en China. Y sospecho que después de utilizar el fosfino durante los próximos 7 a 10 o 15 años, existe una posibilidad que haya problemas de resistencia. Aunque por el momento lo podemos utilizar, deberíamos pensar detenidamente qué podríamos utilizar además del fosfino. En las Filipinas, los cultivadores de arroz están experimentando con una alternativa diferente al bromuro de metilo. Se utiliza para fumigar áreas de almacenamiento. Tierra de diatomeas o DE son los restos fosilizados de plantas pequeñas. Se encuentra en muchos países. Es un polvo inerte. Cuando se extrae, una vez seco y triturado, forma un abono prehistórico que raya la capa protectora de los insectos y les deja morir de deshidratación. Con esto se rocían las paredes y ese tipo de cosas. Son mucho más eficaces en un grado de humedad bajo que en uno alto, y no son muy buenos para mezclar con los cereales porque alteran las propiedades del grano. Pero como componente de una solución integrada, son muy eficaces. En Tailandia, China y Filipinas se están llevando a cabo pruebas para ver exactamente qué cambios produce la tierra de diatomeas en las propiedades del grano y establecer las cantidades mínimas a aplicar. Hasta ahora los primeros indicios son prometedores, pero como con todas las opciones, adaptar sus aplicaciones lleva tiempo. El desarrollo de un tratamiento actual que no solo necesita algunas modificaciones para ser utilizado en un nuevo país, normalmente puede tardar de 7 a 10 años en producirse. Sin embargo, si es algo completamente nuevo que no se ha utilizado antes, estamos hablando exactamente de 10 años o más para conseguir su desarrollo y ejecución. Realmente necesitamos personas para ir a estos países y trabajar con ellos en este sector. También hay recursos financieros que necesitan utilizarse paralelamente. Es de vital importancia que se lleve a cabo porque de otra forma no vamos realmente a terminar de eliminar el empleo de bromuro de metilo en estos países en vía de desarrollo. Hoy en día, todas las cosechas se pueden producir sin el empleo de bromuro de metilo. Y con el programa del Protocolo de Montreal para ejecutar la reducción progresiva del bromuro de metilo ya en camino, hay muchas ventajas para usar otras opciones viables. El Fondo Multilateral del Protocolo proporciona ayuda a países en vía de desarrollo para llevar a cabo estas opciones. Están en camino proyectos de demostración y capacitación para más de 30 países en vía de desarrollo. En el futuro, las actividades se centrarán en programas de educación y agricultura y en el desarrollo de fuertes medidas en política nacional que asegurarán la eliminación del bromuro de metilo y la protección del medio ambiente. Para más información sobre otras opciones disponibles en lugar del bromuro de metilo, por favor comuníquese con el programa Acción Ozono de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.